a brindar algunas pautas respecto al empleo de técnicas de litigación oral en el contexto del juicio oral, y en específico se me ha encomendado desarrollar un taller de entrenamiento sobre alegato de apertura, interrogatorio, contrainterrogatorio y objeciones, que son los aspectos en los que en la práctica resulta más complicado aún afrontar en audiencia de juicio oral. Muy bien, entonces siempre es bueno desarrollar ciertas precisiones antes de entrar al entrenamiento. Primera precisión en relación a técnica de litigación oral: seguramente en las sesiones anteriores ustedes, con los destacados profesores que me han antecedido, ya habrán entendido esto, ¿no? Primera precisión básica cuando hablamos de litigación oral. Litigación oral no nos sirve en lo absoluto si es que no tenemos en nuestra argumentación, en nuestro planteamiento legal en cada caso, teoría del delito, dogmática penal. Si no conocemos la tipología, el análisis de tipicidad del tipo penal que estamos conociendo, realmente la litigación oral no nos sirve. Teoría del delito. Y la teoría del delito, adicionalmente, dependiendo del caso, también va a requerir que tengamos especialización. Porque no es lo mismo conocer la tipología o la estructura típica de un delito de lesiones o de homicidio que entender la dinámica y estructura de un delito contra la administración pública. Son dos cosas diferentes, son dos mundos diferentes. Mientras en un caso de homicidio, la teoría imperante es la de el dominio del hecho, donde el autor es el que tiene la resolución criminal, el autor es el que tiene el poder de parar o continuar o culminar el acto delictivo. En los delitos contra la administración pública, la teoría imperante es la teoría de la infracción de deber, donde no siempre el que ideó todo o el que impulsó todo es el autor, sino que es el autor el que la ley establece. Y en los delitos contra la administración pública, por ejemplo, casos de colusión, por más que el empresario, ejemplo, Odebrecht, haya sido el que ideó toda esa maquinaria corrupta para impregnar, hacerse de diversos contactos gubernamentales en diversos países, en diversos periodos de tiempo, para que les den normativa a su favor y hacerse de millonarios contratos, por más que el empresario ideó eso, en diversos actos de colusión, no son autores. Según la ley, esos señores, ¿qué son? Cómplices. En el delito de colusión es cómplice el extraneus. El autor es el funcionario o servidor público. Miren cómo es que las teorías respecto a determinado tipo de delito también cambian. Y entonces, para tener un argumento sólido, antes de hablar de litigación oral, lo primero que tengo que dominar es teoría del delito, dogmática penal y especialización en ello. Segundo bloque de la estructura de este argumento, teoría del proceso. Tengo que dominar teoría del proceso. ¿Por qué? Porque si no, voy a tener argumentos sin sustento procesal. Ya no solo sustento sustantivo, sino sin sustento procesal. No voy a entender para qué sirve, qué objetivo tiene cierta figura, cierto instituto, el fin de ciertas audiencias en el proceso penal. Desde que la reforma se puso en marcha, ha habido cuestionamiento respecto, por ejemplo, al requerimiento de sobreseimiento. Ese pedido que hace el fiscal cuando ve que no tiene caso y le pide al juez que emita un auto de sobreseimiento. Muchos abogados han cuestionado eso y han dicho, pero qué horror. Eso es propio del sistema antiguo, donde el juez decidía respecto a si el caso avanzaba o no. Pero ahora, si el fiscal es el director de la investigación, si el fiscal es el titular de la acción penal, si el fiscal le dice al juez, oye juez, no tengo caso, ¿por qué el juez le tiene que controlar eso? Y entonces,
Bajo ese argumento se decía que se dice aún que el requerimiento de sobreseimiento es un rezago del antiguo sistema, pero eso es falso. Eso es falso. ¿Por qué? Porque el fiscal, según el Código Procesal Penal vigente, como director de la investigación, dirige la investigación en su totalidad, en sus dos subfases: diligencias preliminares, donde desarrolla actos urgentes inmediatos, con la finalidad de encontrar indicios relevantes e identificar a un sospechoso, y luego de que encuentra eso, el fiscal emite una disposición de formalización y continuación de la investigación preparatoria, ejerciendo la acción penal, y a partir de ahí empieza la segunda subfase de investigación, la investigación preparatoria formalizada. Esta investigación preparatoria formalizada sigue a cargo de la dirección del fiscal. El fiscal sigue recabando elementos de convicción de cargo y de descargo, pero el código, artículo 349, le pone una valla y le dice: fiscal, tú formalizaste esta investigación con indicios reveladores. Eso no te basta para pasar al siguiente nivel, esto es, a la etapa intermedia con acusación. Fiscal, si tú quieres acusar, esos indicios reveladores no te bastan. Necesitas elementos de convicción suficientes. ¿Qué pasa cuando el fiscal no encuentra esos elementos de convicción suficientes? El código dice, artículo 344, tiene que requerir el sobreseimiento. ¿Qué pasa cuando el fiscal se da cuenta que la conducta es atípica? Tiene que pedir el sobreseimiento. ¿Qué pasa cuando el fiscal se da cuenta que el hecho no es imputable al imputado? Tiene que pedir el sobreseimiento, ¿sí? Entonces, aquí ocurre lo siguiente: el fiscal, siendo director de la investigación, ¿hasta qué momento tenía la facultad para archivar su investigación? Hasta el final de las diligencias preliminares. Hasta ahí, nada más. ¿Y por qué solo hasta ahí? Porque luego viene la subfase de investigación preparatoria formalizada, donde él también sigue a cargo. Él también es el responsable, él también es el director de la investigación. ¿Por qué solo hasta las diligencias preliminares podía archivar? Porque su nombre lo dice: diligencias preliminares, diligencias previas al proceso judicial. Cuando el fiscal emite la disposición de formalización y continuación de la investigación preparatoria, el fiscal ejerce la acción penal. Por eso es que era necesario en sus diligencias preliminares que él identificara un sujeto, para poder contra sujeto individualizado plantear e interponer la acción penal pública. Al ejercitar la acción penal y comunicarla al juez de investigación preparatoria, se inicia el proceso judicial penal. Por eso es que después, recién de que el fiscal formaliza su investigación preparatoria, al fiscal se le habilitan ciertos requerimientos. ¿Como cuáles? Prisión preventiva, impedimento de salida, comparecencia con restricciones. En fase de diligencias preliminares habían medidas que él no podía hacer, porque algunas medidas son intraproceso judicial. A partir de que el fiscal formalizó su investigación preparatoria, si el fiscal quiere ingresar al proceso a una persona jurídica, ¿a quién le tiene que pedir autorización? Al juez de investigación preparatoria. Formalizada la investigación preparatoria, el agraviado, el que denunció el hecho, el que participó en las diligencias preliminares, ahora en la investigación preparatoria formalizada, si ese agraviado quiere ingresar y ser parte, artículo 100, 101 del Código Procesal Penal, tiene que solicitar su constitución como actor civil al juez. El juez tiene que evaluar si ingresa o no como parte al proceso. La defensa, una vez notificada con la comunicación de la formalización, recién puede atacar la acción penal. Recién puede plantear ¿qué cosa? Deducir cuestiones previas, cuestiones prejudiciales, excepciones. Miren cómo es que recién, con la disposición de formalización, se inició el proceso penal judicial. Antes, en diligencias preliminares, no había proceso penal judicial. Entonces, si ya estamos en el proceso judicial penal, la investigación preparatoria, cuando concluye
y el fiscal ve que no tiene caso, el fiscal puede directamente cerrar su caso si estamos en un proceso judicial penal. Obviamente no, porque el proceso judicial, ¿quién es el único que lo puede cerrar? El órgano jurisdiccional. Por eso es, y esa es la razón de ser, de que el fiscal, al final de su investigación preparatoria, a quién le tiene que pedir permiso y ante quién tiene que sustentar su requerimiento de sobreseimiento, ante el juez. Ahí está. ¿Dónde está el rezago inquisitivo? ¿Dónde está que el código está mal hecho? Nada. Son argumentos que se lanzan, obviamente, sin conocimiento, sin sustento de teoría del proceso. Entonces, segundo nivel de base del argumento, teoría del proceso. Y en teoría del proceso, a su vez, otro nivel más, la teoría de la prueba. ¿Por qué es necesario conocer, entender y dominar teoría de la prueba? Porque si eso no lo entendemos, estimados colegas, no vamos a saber qué cosa es una sospecha, qué cosa es un indicio, un elemento de convicción, un elemento de prueba, un medio probatorio, los estándares o los niveles de prueba, y se va a generar toda una confusión. Y cuando estemos en investigación vamos a hablar de la prueba, de los medios probatorios. Cuando estamos en juicio vamos a hablar de elementos de convicción. Cuando estemos en una audiencia de prisión preventiva no vamos a saber el estándar probatorio que se requiere, sospecha grave, sospecha suficiente, ya. ¿Qué base voy a utilizar para entender lo que el Código y la propia Corte Suprema trata de desarrollar en materia de estándar probatorio? Teoría de la prueba. Señores, en el Perú, con la reforma y todo, en muchos casos no se entiende qué cosas son elementos de convicción y qué cosas son medios probatorios. Se les confunde. En el Perú se está condenando, ojo, con indicios y no con prueba indiciaria, que no son lo mismo. Muy simple, muy sencillo. A ver si podemos por un momento apagar el proyector para que no interfiera. A ver, este es el esquema que el Código Procesal Penal nos plantea. Un caso se inicia con la disposición que abre diligencias preliminares. Esas diligencias preliminares se abren en atención a un nivel mínimo de sospecha, que es lo que el Código Procesal llama sospecha razonable. La sentencia plenaria casatoria 1/2017 a esto le llama sospecha inicial. Este término está malo. ¿Por qué? Porque toda sospecha siempre es inicial. No existe la sospecha final. Toda sospecha siempre es inicial. Entonces, ¿por qué el Código correctamente llama a este primer dato que motiva la apertura de diligencias preliminares sospecha razonable? ¿Por qué? Porque cuando al fiscal le llega la denuncia de parte, así, una hojita, incluso denuncia anónima, el fiscal obviamente no le puede exigir a ese denunciante que adjunte medios probatorios, porque esto no es una demanda, esto es una notitia criminis. Pero el fiscal, ¿qué analiza? El contenido, la narración. Si el hecho narrado en esa denuncia de parte, en esa denuncia por acta, en esa notitia de oficio, si el hecho narrado es coherente, es razonable y se adecúa el hecho, la narración, a un supuesto fáctico de un tipo penal, señores, tenemos sospecha razonable. Y en base a eso el fiscal abre diligencias preliminares, ¿para qué? Para en el desarrollo de esos actos urgentes e inmediatos encontrar indicios reveladores. ¿Qué es lo que dice el Código?
La Corte Suprema en la casación plenaria que estamos señalando, ¿qué dice? Esto es sospecha reveladora. Sigue con el término de sospecha. Y entonces, estos indicios reveladores, hemos dicho, ¿para qué le sirven al fiscal? Indicios reveladores sobre dos ámbitos: sobre el presunto hecho punible y sobre la identidad del presunto autor o partícipes. Identidad, nombres y apellidos. Recién con estos indicios reveladores conseguidos, el fiscal puede emitir su disposición de formalización y continuación de la investigación preparatoria. Y va a continuar investigando. Pero ¿cuál es la diferencia? La acabamos de decir. En las diligencias preliminares, ¿qué cosa no hay? ¿Ante qué no estamos? Proceso judicial. No hay proceso judicial. Cuando el fiscal formaliza su investigación preparatoria, ejerciendo la acción penal, ahora sí estamos en un proceso judicial. El fiscal en esta su fase de investigación preparatoria formalizada sigue investigando, sigue desarrollando actos de investigación. Y desde el inicio de los actos de investigación preliminar hasta el final, hasta el cierre de la investigación preparatoria formalizada, el fiscal ¿qué cosa ha ido recabando? ¿Qué cosa ha ido consiguiendo? Lo que el código llama elementos de convicción. Elementos de convicción durante toda esa etapa de investigación. ¿Qué cosas son los elementos de convicción? Si nosotros revisamos en los libros clásicos, en doctrina clásica de teoría del proceso, este término no existe. No lo vamos a encontrar. Recién nuestro Código Procesal Penal y los autores posteriores que lo han comentado, recién utilizan el término elemento de convicción. Antiguamente, ¿cómo se le denominaba? Elementos de prueba. ¿Sí? Estos elementos de convicción, ¿qué cosas son? Son el resultado de los actos de investigación. Un elemento de convicción es todo dato objetivo obtenido como resultado de las actuaciones de investigación. Ejemplo. Hay una señora va a reclamar un hecho X a la comisaría y empieza a insultar al efectivo policial, lo empieza a abofetear, le tira un puñete, le causa un moretón, una lesión. ¿Qué podría ser? ¿Qué tipo podría ser? Resistencia a la autoridad, lesiones, eso está por verse, depende del contexto. Vamos a partir de que sean lesiones. Si son lesiones, ¿cuáles son los actos urgentes e inmediatos a hacer? El efectivo policial hace su denuncia. Esa señora me ha agredido físicamente. ¿Cuál es el acto urgente a desarrollar? Ya. Ese certificado médico va a ser producto de un oficio que se dirige a la División de Medicina Legal para que examinen a este denunciante y ver si efectivamente presenta o no lesiones físicas. Acá está, certificado médico legal. Este dato, este certificado, ¿es resultado de un acto de investigación o no? Claro, y esto se llama elemento de convicción. Este es un elemento de convicción. La declaración del efectivo policial que está filmando de los otros efectivos que están presenciando el hecho, esa declaración, ¿me sirve o no? Son testigos del hecho, de la agresión. Esos testigos van a ser citados y van a declarar. Se les va a hacer preguntas y van a declarar qué cosa vieron, qué motivó ello, cuál fue la reacción, etc. Todo va a constar en el acta de declaración testimonial. Ahí está, rendida ante la policía o ante la fiscalía. Ahí está. Esos son elementos de convicción, datos objetivos recabados durante la investigación. Precisión. Los elementos de convicción sirven para probar el fondo del debate penal, esto es, para probar que
¿La imputada ha cometido un delito y debe sancionársele? No. Miren, los elementos de convicción no sirven para probar responsabilidad penal. ¿Para qué entonces sirve todo esto? Sirven para sustentar requerimientos, motivar resoluciones y solicitudes antes del juicio oral. Contra esta señora ya la Fiscalía anunció que va a pedir prisión preventiva. Pregunto, ¿va a ofrecer estos elementos de convicción como graves y fundados o no? Para sustentar el requerimiento de la prisión preventiva. Si más adelante aparecen elementos de convicción de descargo que permitan cambiar la motivación de ese auto de prisión preventiva, la defensa va a solicitar el cese de la prisión preventiva. ¿El código qué cosa le exige? Que presente nuevos elementos de convicción. Si la Fiscalía va a acusar, artículo 349, ¿qué va a presentar? ¿Qué va a sustentar este fiscal? Elementos de convicción suficientes. Elementos de convicción. Desde las diligencias preliminares hasta la investigación preparatoria, hasta su culminación, se han conseguido elementos de convicción. Si el fiscal quiere seguir avanzando porque tiene caso de diligencias preliminares a investigación preparatoria formalizada y quiere entrar a la etapa intermedia con un requerimiento de acusación, el código ¿qué cosa le exige? Ya no le bastan indicios reveladores, ahora necesita elementos de convicción suficientes. Lo que la Corte Suprema en la sentencia plenaria casatoria 1/2007 llama sospecha suficiente. Y sigue con el término sospecha. La Corte Suprema parte de este término, sospecha desde inicio hasta el fin. Estos elementos de convicción suficientes ¿van a ser utilizados en el juicio oral? No. Estos elementos de convicción suficientes, tal como están en la carpeta fiscal, no van a ser utilizados en el juicio oral. ¿Cómo así? ¿Se acuerdan del certificado médico legal que acreditaba las lesiones? Ya, ese certificado, así solito, ¿va a demostrar algo en juicio oral? No. ¿Qué va a tener que hacer el fiscal en su acusación? Ofrecerlos, en su acusación, ofrecerlos como medios probatorios. Es decir, el fiscal va a ofrecer la declaración en juicio ¿de quién? De los peritos que suscribieron esto. Y al ingresar y admitirse esa declaración en juicio de los peritos, automáticamente ingresa su informe o su certificado. O sea, el elemento de convicción por sí solo no va a constituir medio probatorio a ser actuado en juicio. No, pues, porque rige en juicio ¿qué cosa? El principio de inmediación y el principio de oralidad. ¿Se acuerdan el otro elemento de convicción? El acta de declaración del testigo. Esa acta de declaración del testigo